Ahí está grabando. Vamos a probar, probemos a ver cómo queda esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, mira, yo hace casi un mes di una capacitación interna de la compañía para un banco de Chile, un banco X, sobre Git y GitLab, Ujú, para un equipo de Data Analytics. Era un equipo bastante novato, por así decirlo, sin incurrir pues en una mala frase, en los temas de versionamiento, de continuous integration, continuous deployment. Y lo que hice fue hacer un entrenamiento de Git y GitLab para poder dar esta capacitación. Aunque yo conocía estas herramientas, no tenía la certeza de que estaba bien entrenado yo para poder entrenar a otras personas. Entonces lo ujú, que hice fue meterme a Udemy, me hice dos cursos, uno de Git y uno de GitLab, donde montaba completamente un pipeline, entendía todo el tema de continuous integration, continuous deployment y toda la parte básica de Git. Vamos a ver hasta dónde nos da para presentarte esta versión, porque yo lo dividí en 3 días, ujú, como puedes observar ahí en la diapositiva. El primer día fue básico de Git, comandos, eh, GitLab como repositorio de código. Aquí pues mostré, aquí en estas dos mostré, perdón, en estas dos mostré qué es Git, los comandos que se utilizan en el 95% del tiempo. Tú sabes que Git tú ya tienes un conocimiento bastante avanzado de Git, pero tú sabes que en el 95% uno utiliza siempre los mismos comandos. Entonces yo hice una sí, presentación donde me enfoqué mucho en eso para no abrumar a las personas a las que les di eso, entonces por eso está distribuido de esta manera. También les di como una abrebocas de lo que es GitLab y me concentré en los días 2 y 3 en mostrar la plataforma GitLab, cómo funciona, cómo crear el usuario, cómo crear un repositorio, ujú, cómo crear un pipeline desde cero, es decir, crear un repositorio con una aplicación dummy de Python, puede ser una calculadora que imprima algo, y cómo establecer todo el tema de build, de testing y de deployment. El deployment lo simulamos porque no teníamos las credenciales y no podíamos exponer las credenciales porque no teníamos pues como los recursos para poner una cuenta, pero digamos que no ujú, es difícil, solamente es configurar unas variables propias de GitLab con los tokens de la cuenta, ujú, con el API key, con los keys de la cuenta y con el secret key, y ya GitLab se conecta a la cuenta AWS, ejecutar los comandos y te ujú. desplegaría en una S2, en una SS o en una Lambda, como tú lo quieras desplegar. Eso no es difícil. Digamos que yo no lo mostré porque no era tampoco como el fin, pero sí le mostré cuál era la configuración que debías hacer para poder desplegar en un Ya. ambiente de staging o QA o productivo. Es que Entonces, sería bueno hacer como un ciclo de tener, por ejemplo, tener el repo, hacer unos cambios, pues tener cualquier aplicación Dummy, sí, hacer eso, unos eso lo podemos cambios. hacer. Tú que ya tienes una cuenta de AWS, Eso. podemos desplegar una Lambda o desplegar en una EC2, Ujú. que se despliegue una aplicación de Python que ejecute Y algún Dummy, en alguno la Lambda. pequeño. Sí, Entonces, sería bueno que lo hagamos. listo. Entonces, en el día uno, como te dije, nos concentramos en los fundamentos. En el día 2, la parte de la colaboración. Y en el día 3, el CI/CD. Ujú. Entonces, ¿qué es Git? Si yo te pregunto a ti qué es Git y te pido que me lo expliques sin decirme técnicamente qué es Git, ¿tú cómo me lo explicarías? No necesito nada técnico, solo necesito entender. Supón que yo no sé nada de tecnología y yo quiero Listo. entender qué es Git. ¿Cómo tú me lo explicarías? Ok, entonces lo que yo haría sería arrancar con, eh, si lo fuera a llevar al ejemplo más básico, sería como Ujú, tengo un cuaderno, ¿cierto? Entonces, ujú, en el cuaderno voy tomando notas y yo estoy haciendo unos apuntes, pero no sé, por algo digo, ah, no, esto realmente no me gustó y lo borro. Estoy escribiendo con lápiz y lo borro, ¿cierto?
y al otro día digo, eso que yo hice ayer realmente estuvo muy bueno. Ya lo perdí porque lo borré, ya no, o sea, lo que recuerde realmente. O un ejemplo muy sencillo es que yo hago una tarea, yo hago algo y llega la mascota y se la daña o se la come, se le muerde un pedazo o algo. Entonces, ahí nace una necesidad de almacenar eh, unos cambios que se hacen en algunos documentos. Entonces, ya llevándolo a algo más concreto de la tecnología, es, por ejemplo, me acuerdo de las tesis que pasaba mucho que uno empezaba a escribir el documento y en los editores de antes no había un control de versiones, un control de cambios. Entonces, uno iba a hacer algo y vos tenías nada más un cierto número de deshacer. Entonces, si vos, no sé, hacías algo, entonces usted decía, es que archivo versión uno, archivo Ujú. versión 1.1, archivo versión 1.1.1, final. Archivo, este sí es el final, este sí es el final real. El Entonces, final, final del final del final. entonces si vos ibas a mirar cuál era el archivo que tenía una información que no está en el final final, porque esa no la tuviste en cuenta, esto era como que, oh my gosh. Entonces vayas y devuelvas entre cada archivo, o puede que lo hayas borrado, y peor aún cuando era un disquete. Si era un disquete, Ujú. ahí sí y se perdió, ya no había nada más que hacer. O sea, había que rezarle como al dios de los disquetes para que funcionara. Entonces, Es decir, que si uno de los 5 disquetes donde grabaste las 20.000 partes se malograba, se perdía esa parte o casi ah, todo. Ok. entonces claro, y puede que fuera el último, entonces le perdía todo, se iba descomprimiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que Linus Torvalds dijo, pues tenemos un problema, versionamiento, y no era un problema menor porque era un sistema operativo, o sea, estamos hablando de componentes muy grandes, de cosas que si yo cambio algo Complejidad, puede romper, sí, complejidad, complejidad y colaboración. y de varias personas en varias partes del mundo. No estamos hablando de máquinas tan eficientes, de los internet de hoy en día que son tan rápidos. Entonces, hacer un cambio podía dañar varios días de trabajo de varias personas, o meses incluso, ¿cierto? Entonces, él diseñó un control de versión que se llama Git con unos nombres bastante poco estándares porque los nombres de Git son como lo más poco intuitivos y lo más Los comandos, sí. desestandarizados. Sí, es Pues cierto. los números de los comandos sí son muy desestandarizados y no tienen, es mi percepción, es mi percepción. Y tengo como decirle a Linus, "Ey, ¿qué pasó aquí?". Pero bueno, lo bueno es que no importa como donde vos estés, vos simplemente trabajas en tu directorio, haces tus cambios, haces tus modificaciones y luego de que haces esas modificaciones, puedes ir y asociarlo a un Git que ya esté distribuido, que en este caso sería GitLab, GitHub, Bitbucket, whatever, O un cualquier. Git propio, porque pues, son implementaciones vendor, tú puedes tener tu propio servidor y Bueno, instalar Git, un Git sí, general. sí, Eso es lo mejor. tener sí, sí, y tenerlo así. ¿Y qué soluciona es? Por ejemplo, antes muchas de estas cosas se hacían por FTP. Ujú. ¿Qué son Entonces, esas cosas? pues antes de tener cualquier sistema de control de versiones, uno Ajá. lo que hacía era subir sus cambios, Ujú. o subir su aplicación, o subir la base de datos, lo que fuera, a un FTP. Y el FTP, pues, tiene sus fallas, tiene sus latencias, el Sí, archivo tiene su podía quedar manualidad. corrupto, después te tocaba integrar todo eso, alguien lo podía cambiar, pues tiene sus particularidades. Acá, cuando vos mandas tu código, estás garantizando que ese código lo hiciste tú, Ujú. desde tu computador, desde tu cuenta, que esos cambios eh, tienes que sincronizarlos, pues, si fuera el caso de que ya lo tienes en GitHub o GitLab, lo tienes que sincronizar, tiene que correr con ciertos, mm, pues, con ciertas condiciones. No todo se puede subir de una vez, entonces digamos que ese es como todo el recorrido de Git. Sí. Eh, Te permite devolverte entre cambios que hiciste, te permite mirar quién fue el que hizo qué cambios.
Yo creo que eso es como todo. Sí, sí, excelente, sí, muy buena explicación. Porque te la preguntaba porque quería que tú mismo refrescaras la mente sin intervenir la tecnología, porque GitLab entra a solucionar, o GitLab, o Git, perdón, se crea como una necesidad de solucionar un problema centralizado que tenía todo el mundo del desarrollo en esa época, aunque Git, el concepto que intenta solucionar Git no es nuevo. Antes de Git existían otras herramientas de versionamiento como Subversion, Súper. pero eran un poco más difíciles de administrar, tenían una mayor complejidad en cuanto al tema de integración del código, de resolución de conflictos y de administración inclusive de los cambios. Entonces Git nace, como tú mencionabas, por esa necesidad imperante de tener que administrar decenas de miles de desarrolladores, tener que administrar, perdón, los cambios de decenas de miles de desarrolladores en un componente tan crítico que mueve la industria como es Linux. Linux es el core de la industria global, de la tecnología que mueve pues este mundo. Entonces, el señor allá, Linus Torvalds, como lo mencionaste, dijo, no, inventemos o implementemos algo que nos ayude a administrar esta parte de estas integraciones porque esto va a ser inmantenible aquí a 15, 20 años. Entonces, sale Git como un sistema de control de versiones, yo lo llamo es como un sistema de control de versiones de segundo orden que va un poco más allá de lo que era Subversion, donde vos registras tus cambios y no tienes que registrarlos en línea. Tú te puedes desconectar del servidor central, que está ya en la nube o en tu on-premise, hacer tus cambios y cuando los vas a integrar, si estás trabajando con 2, 3, 15, 20 mil personas, resolver los conflictos, que lo vamos a ver más adelante. Te voy a preguntar qué son los conflictos, cómo los resolvían ustedes en su día a día y mantener básicamente el log o el historial de los cambios que se vienen haciendo. Entonces tenemos los tres componentes principales. Es un sistema distribuido, como lo mencionaste, Ujú. donde cada desarrollador tiene una copia de su trabajo y puede hacer su trabajo independientemente sin estar esperando que otro termine, que debería ser el ser. Hay unas compañías o desarrolladores que no sé por qué, pero eso viene más de las tareas que les asignan de cómo eh, diseñan o asignan las tareas, tienen que esperar a que una persona termine una tarea para hacer otra, donde eso debería ser completamente independiente y trabajar de manera paralela en el desarrollo de sus aplicaciones o de sus funcionalidades. Entonces, es distribuido, mantiene el historial y obviamente una parte importante que es el branching o el brancheo o el branching, como lo quieran llamar, o la ramificación, es que a través de un repositorio central, de un tronco central, que es el main, se saca una rama donde tú comienzas a trabajar independientemente y después, a través de la colaboración, de la integración, integras esos cambios a tu, a tu rama principal para dar fe de que completaste tu tarea. Y Pero y hay un aporte que recordé y es que antes de Subversion y Mercurial, se usaba algo que llamaba Tortoise, creo que se llama. La Tortoise, sí, herramienta. Tortoise, Tortoise. Había Tortoise. una herramienta de Microsoft que era de pago, No, era no, de no, pago, era de punto .NET, no me tocó a mí. no, porque es que era de nicho, era de pago, y era muy buena. ¿Cuál era el problema? Que era de Microsoft y Era de que era de Microsoft. nicho y que era de pago. Entonces, y Linux llega y saca esto y se Claro. vuelve el estándar. Y se vuelve el Pero, estándar. Entonces, afortunadamente el open source, yo creo que la humanidad y la industria de la tecnología sin el open source no fuera tenido esos avances no, cuánticos que tiene hoy en día, porque no, la no, no, no. colaboración, la descentralización del poder y la colaboración desinteresada de muchas herramientas es lo que hace que muchas industrias avancen. O sea, Linux estaríamos en los arbores si no fuera porque tenemos este sistema de control de versiones y que mucha gente sin pago, por Ujú. mérito propio, por decisión propia, decide colaborar en este kernel que es lo que mueve muchos componentes de la industria hoy en día. Claro. Listo, entonces ahora vamos a pasar a una diferencia sustancial donde mucha gente se confunde y donde digamos que es importante diferenciar cuál es la diferencia entre Git
GitLab y GitHub. Quisiera que tú con tus propias palabras me ilustres cuál crees tú que es la diferencia entre estas tres herramientas, plataformas o soluciones. Ok, entonces, Git es esa herramienta que instalas en tu computador eh, y usas a través de unos componentes de la consola que se adaptan tanto a los IDEs como a los no IDEs y vos tenés como tu terminal de comandos específica de Git, ¿cierto? Ujú, El que es un API donde vos le decís los comandos, él recibe los comandos, interactúas con ella y de ahí va un segundo nivel, que sería, tú estás trabajando Git y estás en tu máquina. Estás haciendo tus cambios, él lleva el control de versiones, vos puedes hacer los commits, vos puedes hacer, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema? Que vos estás en tu computador, es de bolsillo a bolsillo. Si vos necesitas que esos cambios se manden a un servidor, porque ahí sería cliente solamente, a un servidor, entonces usas alguna de estas herramientas, GitLab o GitLab, que es que una herramienta donde está en un servidor, te provee servicios, una API donde vos subís esa información y ahí ya tenés público o privado, pero digamos que privado da un acceso público dentro de las personas que tengan esos permisos, pero Git es local. Pues yo desarrollo, yo hago mis cambios, yo implemento las mejoras, lo que sea, el feature, lo que sea, y después tendría que mandarlo allá. Entonces, GitHub absorbió como, digamos, la red social del desarrollo de facto, ¿cierto? Tiene un montón de funcionalidades, un montón de componentes, recibe obviamente la base de recibir ese código y administrarlo. ¿Administrar qué? El número de desarrolladores que están haciendo eso, que están enviando esos cambios en cada uno de sus features, de sus fixes, lo que están haciendo un cambio, lo envían hasta allá y este ya se puede sincronizar con los cambios más recientes que están acá. Entonces ujú. uno lo envía, se actualizan, eh, se resuelven los conflictos, lo que sea, y ya ahí quedaría a través de una ramificación nueva, se crearía y se asociaría a la rama principal y quedaría una sola, GitHub. Listo. Perfecto. GitHub y GitLab serían como dos compañías que te ofrecen ese mismo servicio. Buenísimo. ¿Has trabajado con GitLab en proyectos? ¿Me puedes dar un Sí, ejemplo de cómo lo utilizaban internamente en algún proyecto o si has trabajado con GitHub personalmente? Mencionabas que era una red social. Es interesante como explicarles a la teleaudiencia o a los que nos estén escuchando eh, por qué GitLab, pues si trabajaste con GitLab y por qué GitHub, perdón, se convirtió en esa red social de facto donde está almacenado gran parte del código que mueve la industria. ya, entonces, GitLab yo lo he visto más a nivel corporativo. Yo Ujú, siento que GitLab y Bitbucket se vuelven más como a nivel corporativo por todos los beneficios que se encuentran ahí. Em, La implementación es, tienes tu configuración en Git, en tu equipo con Git, mandas un merge, un pull request, lo envías hasta allá, él tiene un pipeline, ejecuta una serie de pasos y a partir de eso podría ser el despliegue y lo que hablamos ahora podría ser incluso ya despliegues a nivel de un proveedor de cloud, ¿cierto? Ese es ujú, como uno de los factores. Y el factor de GitHub siento que es más para proyectos GNU, proyectos de demos, estudios o proyectos serios donde quieres compartir, em, por ejemplo, las librerías de JavaScript, las de Node, donde vos haces uso de un recurso que alguien te provee y vos estás subiendo todo tu código allá, ¿cierto? ujú, Entonces, yo quiero compartir mi portafolio, entonces subo mi información a Git. Obviamente es pública. ujú. Yo creo que esa es la parte importante y yo sé que también tiene una parte corporativa
Eh, Ambos tienen, para recalcar, ambos tienen parte corporativa y parte pública. Digamos que ambos se pueden utilizar como lo mencionas, ambos se pueden utilizar como red social para Ujú. compartir información. GitLab también tiene esa posibilidad, pero GitHub, por ser, por estar primero, me atrevería yo a decir, y por ser más grande, ya es la red social de compartir de compartir código por defecto, donde muchas compañías open source y proyectos open source ponen su código. Ahí hay un segundo comentario importante Ajá, de Microsoft. Estoy acordando de cosas, no es nada contra Microsoft, pero ajá. Microsoft compró GitHub. Pues también, ¿con qué propósito? Cuando realmente ellos aborrecían el software libre. Entonces es como muy contradictorio. Pero eso era pre-Satya Nadella, o sea, cuando estaba Bill Gates, sí, Ah, sí. era destruir a Linux, pero ya Satya Nadella, perdón, si no está escuchando, cambió, le dio un cambio a la compañía y abrazó con Claro, amor, ternura, todo el tema de software libre, de claro, open porque source. es que en Azure, donde vos digas que solo vas a proveer servicios de Microsoft, pues nadie te va a comprar Azure, Sí, sí, ¿cierto? Entonces digo yo que fue yo como creo la... que entendieron el juego, luchar contra la frase que dice que no puedes contra tu enemigo, únete. Este fue una de las jugadas más estratégicas que hizo Microsoft cuando decidieron cambiar el rumbo de la compañía. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cómo percibes de que GitHub haya sido adquirido por Microsoft? ¿Cuál crees tú que es la estrategia corporativa o sí de empresa o inclusive industria de esa adquisición en ese tiempo? Pues es que, a ver, digamos que muchos de los proyectos de GitHub son proyectos estudiantiles. Hay proyectos, pues, o sea, y no quiere decir que sean malos, sino que son, Ujú. o sea, un demo, un POC, cosas pequeñitas. También hay proyectos muy grandes, robustos, que hay mega empresas y mucha gente compartiendo y metiéndole mano a estos proyectos. Entonces, si vos tenés un buen análisis de código, puedes entender qué está pasando con la industria, puedes entender cómo hacer buen código, qué buenas prácticas puedes implementar y esto finalmente te da un poder genial para entender eh, qué sigue, o sea, qué data hay acá, qué data, puede que la data no se quede ahí, puede que sí, pero al menos te está diciendo cómo se guarda, cuáles son los mejores estándares y sin lugar a dudas, todo esto sirvió para que la inteligencia artificial se entrenara. O sea, ahí Totalmente de está acuerdo. el verdadero poder de... Totalmente de acuerdo. No, y también te pone como una compañía relevante. O sea, estar detrás de una herramienta tan grande y potente como GitHub te Claro. pone en el spot publicitario y te dice que tú estás ahí colaborando. Voy a ponerlo entre comillas, porque Microsoft no da nada gratis. Yo siempre he pensado que Microsoft detrás siempre tiene algo que ganar. Bueno, todos conocemos la historia de Microsoft, no vamos a ahondarla para que no nos desmoneticen el canal. Pero, Y Facebook, Microsoft cierto, y Facebook siempre te la es- cobran. pero digamos que parte de la estrategia corporativa, personalmente que yo pienso que Microsoft hizo fue mirando la IA, mirando el potencial que podían sacar de tener todo el repositorio Claro, mundial de código mundial. disponible para entrenar sus. Pues como punto de curioso, ¿sabías que GitHub se está quedando corto en capacidad para responder al avance de cómo se programa hoy en día con los agentes? Muchas empresas, muchas startups están reportando que caídas de GitHub, porque como se hacían commits hace 6 años, no es como se hace commit hoy en día. Hoy se hacen commits muy exponenciales porque los agentes, digamos que son los que están trabajando por nosotros, haciendo commits. Entonces, la pregunta con este contexto que te quiero hacer es, ¿tú cómo piensas? Estamos haciendo un paréntesis porque Sí, 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 sabes sí. que la presentación es de GitLab, pero es importante marcar este paréntesis porque es bueno que conversemos. ¿Tú cómo te imaginas que va a ser GitLab,
perdón, GitHub, de aquí a 5, 6 años, con este advenimiento tan explosivo de los agentes y el cambio tan abrupto en cómo se programaba. Lo que pasa es que, a ver, mi percepción, a futuro el código va a ser creado a partir de código que ya existía, Ajá. ¿cierto? Entonces, pues se puede dividir en dos líneas. Es como que código antes de IA, o sea, código bien o mal construido, ¿cierto? Pero código hecho por humanos. Y que puede que sea otra etapa que diga código post IA, entonces donde solo sea el código creado por IA. Entonces puede que sean diferentes capacidades, que eres un humano o una máquina. Si es una máquina, entonces yo te vendo unas posibilidades distintas, porque vas a hacer muchos más, pues muchos muy pull requests y vas a, Mucho vas a más mandar mucha commits. Bueno, lo voy a pegar con mayor Claro, voy a requerir constancia, más sí, máquina. más Voy a requerir máquinas, más ¿sí? máquina, más red, pues, y obviamente capacidad Pero de entonces, almacenamiento. esto es caer en algo, entonces, mm, me estás diciendo que GitLab va a seguir siendo la herramienta por defecto, o sea, el concepto de Git y GitLab va a seguir siendo la herramienta por defecto para este advenimiento tan agresivo de los agentes. No será necesario cambiar el concepto de cómo se almacena o se estructura el código para que los agentes puedan accederlos. Bueno, esa es una pregunta que dejo abierta ahí para Ujú. los que están, porque es una cosa que se está comenzando a ver, me hago entender, o sea, los agentes no son como nosotros que programamos, digamos que Unas secuencialmente. cuantas líneas al día. Exactamente, exactamente. Entonces, pensando aquí esa manera de Y la otra, imaginarnos el Freddy, futuro. es que de aquí a unos años, yo no sé si ya tenga utilidad tanto GitHub, aparte de su nombre y de que monetice con algunas empresas. Yo no sé si tenga tanta utilidad porque una de las utilidades, siento yo, era tener todo ese conocimiento para poder explotarlo con la IA. Pero ya tenemos toda esa información, o sea, Sí, pero ya está. ¿dónde se va a almacenar el código de las compañías que están generando aplicaciones Ah, te cada cinco vendemos un minutos? servicio, te ¿Cómo? vendemos un servicio, te vendemos otro Sí, servicio. pero exactamente. Entonces la pregunta que yo te hago es, ese servicio se está quedando corto, ¿sí me entendés? Porque imagínate, piensa en la matriz, piensa que están 100.000 agentes Smiths conectados, 1 millón de agentes Smiths Pero, conectados, intentando crear aplicaciones de manera autónoma. listo. O sea, Git, la herramienta Git es la herramienta que va a soportar esa creación de código o es necesario crear otra tecnología que nos permita ah, Pero ir Git al par. o sea, o el almacenamiento de esto. Al final del día, GitHub es Git con Ok, todo el SAS con que los le pone, esteroides. exactamente con todo Pero el SAS. entonces la pregunta ahí sería, ¿es capacidad computacional lo que está pidiendo? Esa es una muy buena pregunta. Puede ser capacidad computacional o puede ser la herramienta como tal. Pueden ser las dos al tiempo. Es decir, tenemos la fuerza bruta para soportar al millón de agentes Smith creando aplicaciones Ujú. a lo que marque, o es realmente Git la tecnología que va a soportar el avance tecnológico en la IA. Bueno, esa pregunta creo que se nos sale como Ya, sí, habría que entender de, pues, como cuál es el trasfondo, porque si de es las manos. esa capacidad de almacenamiento, o sea, de disco, bueno, mirar qué algoritmos de compresión, cómo se podría Bueno, solucionar ahí algo ya ahí. estás pensando otro José Git para el futuro que pueda servirnos Alguna forma de cipear, alguna forma donde sea. Y el problema de generar ese tipo de descifrados es ese tipo de zips o de comprimidos, es cuando lo vayas a descomprimir, que si sea tan rápido la compresión y la descompresión. ah, para, Pero para los ingenieros del futuro vamos a dejarle un sí, nombre no, Token Git. remate. Token Git puede ser, Token Git puede ser la herramienta, no sé, la tecnología. Nosotros estamos en pañales en estos momentos en este GitZip, tema GitZip, algo con que Git. sea como GitZip. Bueno, entonces mencionábamos que Git es la herramienta.
la tecnología que nos permite el versionamiento y que la podemos tener localmente en nuestra máquina, hacer el control de versiones, ejecutar las líneas de comando, tener todo el tema de proceso distribuido y que GitLab y GitHub, perdón, son esas plataformas que no solamente permiten administrar el código, sino que también ya son parte del ciclo continuo y completo de puesta a producción o de desarrollo de un software. En GitLab, tú vas a encontrar el repositorio centralizado, tus branches, tu repo, y también vas a poder integrar todo el tema. Inclusive voy a dar como una noticia que me encontré cuando hice este entrenamiento, es que GitLab ya tiene gran parte de lo que se hace en Jira. Es decir, tú en GitLab, para que no te salgas de GitLab, ya vas a poder hacer todo el tema de administración del proyecto, vas a tener una parte para levantar los tickets, para administrar proyectos completos. Es una integración bastante importante, interesante cuando hice el entrenamiento porque me di cuenta de que ellos quieren tener o que quieren proveerte todo el ciclo completo de Sí. la creación de un proyecto. Tú sabes que anteriormente siempre utilizábamos Jira para el tema de los sprints, de los tickets, de las Mm, historias, y lo conectamos con Bitbucket o GitLab o GitHub para asociar las historias y el proyecto con lo que estamos desarrollando. Entonces, GitLab te provee el repositorio centralizado, te provee el CI/CD pipeline para crear todo el despliegue, y también te provee la administración de un proyecto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos mm, a GitLab, para que veas cuáles son esos recursos que tenemos para decir, voy a crear un José Papitas LTA, una aplicación para vender únicamente papitas de miel. Freddy, Y ahí tú puedes crear el proyecto. dame un segundo, porfa, ¿qué pasó? Continuamos. Hayamos quedado de que las diferencias entre GitLab y GitHub, hablamos un Ujú. poco de cuál sería el futuro de GitHub como herramienta de código abierto para este tema de los agentes. No tenemos la respuesta, esperemos que si alguien la tiene por ahí nos ayude y nos ponga en los comentarios, porque es una discusión interesante de tener por la gran capacidad que tienen los agentes para generar código y para golpear fuertemente a estas plataformas de administración de código. Bueno, entonces, ya yéndonos un poco a lo que es Git, la herramienta Git como tal, tenemos que Git tiene 3 áreas de trabajo. No sé si tú te acuerdas las áreas de trabajo que tiene Git, que es el Working Directory, que es tu carpeta local donde tú haces el pull Ok. o traes tu directorio, y tienes un staging area. Digamos que el staging area yo lo miro como ese borrador o ese estado intermedio donde Git dice, esto ya está listo para hacer commit. Commit es una palabra que se utiliza mucho en este área, en este contexto, para significar de que algo ya está comprometido, de que ya está listo, de que ya está en estado hecho, de que ya está guardado, por así decirlo. Y tenemos el repository, que es el repositorio centralizado que está ya en la nube o en el servidor on-prem donde tengan instalado Git. Entonces tenemos el Working Directory, que es tu máquina local. Aquí Ujú. tú comienzas a desarrollar, editas tus archivos, haces todo el trabajo que te colocaron en la semana. Y cuando tú ya dices que todo está listo, tú, para poder que Git sepa de que tus archivos están listos, tienes que pasarlos al staging area. Entonces tú dices, tengo estas tres clases, estos tres scripts, los paso al staging. ¿Cómo los pasas al staging? Con git add. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí alcanzan a ver git pull, git add, git push. Git push son comandos que se utilizan en el gran parte del trabajo de Git. Lo vamos a ver más adelante. Pero Sino que es bueno Irina, traerlos a colación porque son los que nos permiten saber en qué en qué área de trabajo estamos trabajando. Si estamos en Git, en el Working Directory, es porque traímos los cambios y estamos trabajando sin hacerles commit. Para poder mandarlos al repositorio, tenemos que pasarlos a staging, que con el git add. sí, No sé si tú te acuerdas que tú le dabas git add, clase Java 1, clase Java 2, clase Java B, ajá, git commit -m, el comentario del commit, y git push cuando ya estabas seguro de que lo ibas a pasar arriba al repositorio.
Los comandos los vamos a ver más adelante. Dale. Sí, que a mí me parece chévere, pues, por ejemplo, con lo del Working Directory hay dos soportes, y es que cuando uno le da ese Git, pues antes de eso el Git init, Ajá. lo Sí, que, eso lo lo que vamos. te crea como toda la configuración inicial. Y aparte de eso, me parece muy bacano porque es como, o sea, yo lo relaciono y traté de entender cómo hago para entender esto de los directorios. Porque mira que, por ejemplo, en un lado dice Working Directory, en otro dice Staging en otro lado dice repositorio. Es una de las cosas que yo te decía de los nombres que no tienen Ujú. como, o sea, ¿por qué no se llama Working? O local directory, o Lo directorio de- local. eso, o ¿por qué no? Staging, Directory, Ajá, pues, o directorio intermedio. Sí, exacto, no, sí, es como raro. sí. Que yo dije, Sí, ¿cómo eso que hace? te vas a ver, te vas a dar cuenta por qué Git pull, por qué Git push, por qué Git, o sea, tienes toda la razón, yo creo que eso viene mucho como de su manera de ver las Es forma de cosas, pensar, su es forma de muy. pensar, total, entonces lo llamaron de esa manera. Y sabes que ahí, por ejemplo, cuando yo pienso en el Working Directory, digo, si yo estuviera como viendo en almacenes o en una página web comprando cosas, yo diría, que esto me gustaría, pues como viéndolo Ujú, simplemente, esto me gustaría, pero cuando ya voy a pasar, yo digo, bueno, ya sí sé qué quiero. Entonces es como si del Working Tree, del Working Directory, yo dijera, ok, voy a pasar esto a la lista de deseos. Entonces es ujú, como si yo cargara como en el carrito, eh, exacto, sí. en el staging, como que voy cargando Ajá, esto y esto. Y ya cuando voy a hacer la compra, o sea, digo, listo, sí, esto es lo que quiero, estos son los tenis, hago el los gafas, commit. hago el comitín y lo compro y ya, pues ya apliqué en el repositorio. Sería como una forma muy fácil de entenderlo. Local, mi lista de deseos con lo que sí voy a comprar Carrito, ajá. y procedo, eso, el carrito, y procedo a comprar. Sería como, Buenísimo, qué buen ejemplo. Ese ejemplo es muy diciente para las personas que apenas están comenzando en este mundo de Git. Git puede ser muy desafiante al comienzo. Yo creo que para vos y para mí, sí, cuando la primera vez que tocamos Git hace como 6 años, 6, 7, 8 años, no recuerdo muy bien, cuando comenzamos con este grupo de estudio con Carlos, que en paz descanse, así, había mucho temor de utilizar Git por lo las complejo que sonaba implicaciones. y por Eh, lo complejo que sonaba al inicio, pero una vez ya comenzamos a administrar, a instalar, a romper cositas, que no tengan miedo de romper, romper las cosas de la manera más fácil de aprender. Así. Esto no es tan difícil, esto es lo mismo de Subversion, Mm, de Tortoise. sí, es Listo, listo, listo. entonces pasemos a la siguiente. Acá están los comandos que yo te Ah, mencionaba sí, o que les mencionaba. Yo te mencionaba al inicio que Git tiene por ahí, no sé, 200 o más comandos en sus combinaciones, más o menos, más o menos. Vamos a preguntarle por acá a nuestro amigo Gemini a ver qué nos dice para dar un dato exacto. ¿Cuántos total de comandos que tiene Git? Vamos a ver qué me dice por acá nuestro amigo. Bueno, casi la acierto. Yo te dije 200, tiene 160 comandos. ah, Alrededor entre 150 y 170 comandos totales. O sea, yo te digo 170 comandos, pero yo creo que eso eran de las cosas que más nos abrumaban cuando comenzamos a aprender Git, porque queríamos saberlo todo, queríamos como entender todo, pero en la simplificación del aprendizaje está en utilizar lo que más se utiliza, la redundancia, en aprender, perdón, lo que más se utiliza para no abrumarse con bueno, y las la cosas. otra son los conceptos. Por ejemplo, esto Exactamente, entonces de los yo, directorios también es yo quiero que conceptos. tú, desde tu experiencia, nos expliques qué son estos comandos y por qué aparecen estos y no aparecen otros. Si te acuerdas, si no te acuerdas de alguno, no pasa Listo. nada, lo consultamos y lo discutimos juntos para que quede la evidencia. Entonces, es más importante, digamos que ahí es pues, lo que recuerdo, Git init. ¿Por qué? Porque Ujú. es que Git init te está diciendo, hola, bienvenido, yo te voy a todos los cambios que tengas. ¿Cuándo se usa Git init? ¿Cuántas veces se usa Git Una init? sola vez al inicio del proyecto. Una sola vez al inicio del proyecto. Entonces,
no se usa mucho, se usa, vos vas a empezar un proyecto, le decís git init, lo que va a pasar por debajo es que crea una carpeta .git oculta con un montón de subdirectorios por dentro. ¿Y qué va a pasar? Git en ese caso sería un agente, un demonio que está escuchando qué cambios hay en esa carpeta. Ujú, Él ¿verdad? es un patrón como listener que está Ujú, escuchando. ¿Qué cambios hay? Hay un cambio en esta carpeta, listo. Este documento se cambió y se le agregaron estas cosas, listo. Ok, listo. Se cambió, se creó esta carpeta, se crearon estos nuevos archivos, listo. Entonces Gitini te dice, ok, esta es la estructura inicial de la carpeta y estos son los primeros cambios que vos tenés, bueno, ¿cierto? vamos a demostrarle entonces a la gente cómo hacemos eso. Si quieres, me compartes pantalla y haces un git init de un dummy que crees, pues puedes crear un proyecto dummy y le haces Listo, git init para mostrarle a la gente, para mostrarnos, perdón, porque yo no sé cómo es eso que nos estás comentando. Nos queda media hora, pero creo que vamos a poder cubrir gran parte de los comandos que estoy presentando en listo. estos momentos. Voy a Entonces, compartir. asegúrate por favor de mostrar únicamente lo, Sí, lo que puedas mostrar para no dejar ningún hueco de seguridad por ahí. claro Importante que sí. eso. Entonces, limpiar el escritorio, abrete una carpeta, créate la Listo. carpeta que se llame, no sé cómo la quieras Vale, llamar, aquí le puse demo Git. exactamente. Crea un archivo, no sé, un archivo Python, lo que sea, o un archivo TXT, y mostrarnos cómo, o sea, qué es lo que hace seguir init con la consola. Listo, entonces tenemos este HTML simple, ¿cierto? Ajá. Listo, tenemos este archivo en esta carpeta. ¿Y qué podríamos hacer desde acá de una vez? Podríamos abrir una El- terminal. ajá. Una terminal. Ah, yo creo que no la vamos a poder ver porque no creo que haya compartido todo esto. ¿Ahí está viendo la terminal? No, solo Estoy viendo solamente la de Windows. Listo, dame un la de segundo. Windows. Tiro otra vez. Listo. Ahí ya estás viendo. Entonces, yo por defecto Ajá. tengo, como pueden ver acá, el Git Bash. Por defecto en mi máquina de Windows tengo que, siempre que abra una consola, la abra con la de Git. Ok, Entonces, súper bien. él nos va a empezar a mostrar varias cosas importantes. Primero es que esto es nomenclatura de Linux, Ujú. Linux y MacOS. Ahí saltamos, qué pena, un punto importante de cómo instalar Git, pero eso digamos que no es No está. complicado. Listo. Si ustedes se meten a Google y ponen instalación de Git, va a salir cómo instalar Git para Windows, para Mac y para Linux. Está Gemini o el modo IA de Google, también le pueden decir, dame los pasos para instalar Git y te los va a sacar sin ningún problema. Entonces, dale, José, continúa. Listo, claro que sí. Entonces acá es importante, las ramas, yo creo que ahorita vamos a hablar del tema de ramas. Esta Sí. rama inicialmente se llama Master. Master es un nombre pues como que se reemplazó hace unos años y ya se llama Main. Es Ujú. un conocimiento general. Entonces si le damos Git init, ves que nos dice inicializó un proyecto de Git, perdón, un repositorio de Git vacío en esta carpeta. Y como la puedes ver acá, lo que creó fue un archivo. Acá en este caso, pues podemos ver todos los archivos, Ajá. incluso los Ok, ocultos, súper. y nos muestra toda la configuración interna de lo que tiene los Ok, comandos. buenísimo. Entonces, el git init se utiliza una única vez cuando vamos a inicializar un repositorio Git para que Git se entere de que ese proyecto, ese repositorio hace parte o va a ser manejado por Git. Sí, Buenísimo, súper, muy bien. listo. Entonces, Entonces, ¿sí? podríamos tener algo muy sencillo. Ajá. Pues no importa que sea un archivo de No, no importa, sí, puede ser cualquier cosa Dumi. pues, archivo, ¿cierto? Esto podría ser así, guardamos este archivo, ya quedó almacenado, ¿cierto? Ujú. Y si fuésemos a mirar, este es otro comando que uno siempre va a usar, git status. Entonces acá que es importante, ya creamos el repositorio y Ajá. solamente con decirle git init, ya lo que le está diciendo es, por favor, escúchame si hay algún cambio. Si hay algún cambio, por favor, tenlo presente porque ya.
vamos a actuar sobre él. Entonces nos está diciendo, git status nos está diciendo, ¿cómo está el estado de esto? Ok, estamos en el branch principal que es el main. Inicialmente se creó en el master, pero ya yo le hice la modificación porque eso lo podemos ver después de Ajá, cómo ponerle el main. No hay ningún commit, o sea, no se ha listo. enviado nada, ¿cierto? Bueno, vamos a, Eh, detente ahí, qué pena. sí, Entonces, en la diapositiva anterior hablamos de los working areas o de las áreas de trabajo. ajá, Explícanos entonces en qué área de trabajo estás en estos ok. momentos, porque Entonces sería acá bueno estamos en relacionar. local, en el Working Directory. Acá es local. Yo no he Ujú, hecho ningún cambio. O sea, perdón, yo he hecho cambios, pero solamente de forma local en el archivo index.html. Y es lo que nos está diciendo. Y es lo que está diciendo. Nada ha sido enviado, nada ha sido cometido. ok, buenísimo. Entonces, Y ah, es como ajá, cuando, perdón, estamos, sí, dale. cuando estamos revisando ahorita lo del carrito de compras, estoy haciendo, ve, me gustaría esto, me gustaría aquello, pero no hemos tomado ninguna decisión, simplemente estamos haciendo las modificaciones. Podríamos otra Listo, vez, buenísimo. Entonces, mencionaste el git init y el git status. Explícanos qué es ese git status, porque yo vi que lo ejecutaste y salió un archivo marcado en rojo, pero ¿cuál es la función principal del git status después que ya inicializas el repositorio Git? claro. Entonces, Git Status nos permite ver cuál es mm, el historial de cambios que hemos tenido sobre ese directorio específico que le estamos diciendo, hey, este directorio es la raíz del proyecto. Llámese proyecto cualquier cosa. Ujú, Y acá si volvemos, si creamos otro archivo, si creamos otro archivo, HTML, si lo creáramos, ¿cierto? Simplemente con guardarlo, acá, ¿qué va a pasar? Acá ya no lo creó. Entonces, si le damos otra vez git status, ya vamos a ver que no solamente está el archivo inicial, ya hay otro cambio adicional. Entonces, nos ok, está mostrando toda la lista de cambios que tenemos acá, como te he dicho. listo. Solamente estamos haciendo los cambios de forma local Ujú, y no hemos ni bueno, enviado nada, ni está en el staging tampoco. Es el buenísimo. Yo sé que esta parte la vamos a ver más adelante, pero hay un comando ahí entre los básicos que es git clone. No sé si Ujú, nos puedes explicar qué es ese comando. Danos un listo. concepto muy a 1000 pies de altura como para introducirnos, porque como estamos trabajando únicamente local, en las próximas sesiones vamos a poder ver cómo trabajar, cómo conectarnos con un repositorio GitLab Listo. o GitHub y hacer todo el tema de cloning y pushing de todos los cambios. Pull y Listo. pushing. Entonces, el siguiente comando que sería clon es, hay un repositorio que tenemos en GitHub, en GitLab o en algún sitio y que necesitamos, ya sea porque necesitamos modificar algo de ese proyecto o porque nos gustó y lo queremos ver, entonces lo que hacemos es sacar una copia, es copiar desde allá y pegarlo en nuestro computador. Ese sería. Entonces tenemos una Súper. copia de ese momento exacto, porque a futuro tendríamos que hacer la sincronización. Ujú. Sí, luego vamos a ver la sincronización. Es decir, que si hay un repositorio centralizado en la nube, yo podría hacer un git clone de tus cambios y traérmelos a mi máquina. Normalmente lo que él va por el main, por la rama Ujú. principal. Ok, Vos le puedes decir, ¿qué otra rama? Yo quiero esta rama, listo. Entonces cambio la rama a la que quiero y me traigo esa clonación. Es como decir, copiar desde algún lado que está en internet, me lo copio súper. y me lo pongo local. Y ya ahí Listo, hago las ecuaciones que tenga que hacer entiendo. para poder, sí. Vale, entonces vamos ahora con los siguientes comandos que es git add y git commit. Como para aclarar, si yo en estos momentos donde tú tienes ese git status que muestra dos archivos, si yo borro esos dos archivos, Git no los ha guardado todavía, ¿cierto? Como para No, que tengamos acá, claro bueno, eso. eso es importante. Si yo borro, vamos a borrar el hello, Ajá. vamos a ver qué pasó con esto. Git status. Ya perdiste ese archivo. Ok, ¿y ¿En por dónde qué lo queda? perdí? No se supone que Git ya lo debía de haber hecho tracking. ¿Qué fue lo que pasó que no lo puede Porque guardar? estás en el área, porque estamos en un working directory. Todavía no Ah, hemos ok. enviado nada ni a staging, ni mucho menos lo hemos comiteado, ni mucho menos lo hemos mandado a un entorno de nube. Pues, Bueno, un entonces, entorno ¿para de qué nube. sirven esos dos comandos que siguen? Preparar y confirmar cambios, que es git add y git commit. Entonces, aquí es muy importante. Yo puedo hacer las modificaciones y todo lo que yo haga acá
se queda en mi área. Si yo Ujú. borro todo el proyecto, no tengo rastro, no tengo cómo saber qué pasó. ¿Y no Pero puedes si hacer yo un le demo de digo, eso? Eso es sí, como, o sea, por ejemplo, ya acabé de borrar el otro ajá, archivo. Ese sí, archivo ya se perdió. ajá, Queda en la papelera de reciclaje en la sí. Windows, pero pues O sea, si no está en tu finalmente, working directory, no está en tu directorio de trabajo. exacto, ya no está ahí, o sea, ya no está ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Para ver el siguiente comando, lo que podríamos hacer es decirle git add, ¿cierto? Index.html. ¿Y ¿Y qué qué va a hace pasar? ese git add? Ajá. Listo. Lo que va a pasar es que ya nos lo va a llevar para la siguiente área. Aquí ya es como cuando le decimos, ok, cárgame esto en el carrito de compras. Ujú, Cárgame esto en el staging area. Entonces, ujú. si le volvemos a decir, por eso es que se vuelven tan, por eso es que se vuelven tan, digamos que, rutinarios, git status, git add, porque ¿cuántas veces usamos git init? Una. Una sola vez, sí. ¿Y cuántas veces se vuelve a usar? Es solamente la No creación de más. un proyecto. Entonces Sí, ahí sí. vemos el primer comando es útil, pero solo para la creación. Pero ya hemos hecho como 5 veces git status. Esto que uno Ujú, todo el tiempo de, mira, ¿cómo voy con esto? ¿Qué cambios he hecho? Y git add es uno de los importantes. Ahora le estamos diciendo, ok, ¿cómo vamos? Estamos en cuál rama, después vemos las ramas, no se han hecho commits todavía y hay unos cambios que tienes en el carrito de compras, ujú. ¿cierto? ¿Qué pasa si yo modifico ahora el archivo que tengo acá? Listo, ¿qué pasa si yo acá hago una modificación? Sería una parte importante, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ya lo X? Listo. ¿Qué pasa ahora? Volvemos aquí. Status. Se vuelve muy repetitivo. Él está diciendo que tengo un archivo para adicionar, que fue el archivo index.html, y aparte que le hiciste una modificación al Ok, index.html. te dice que cuáles son los cambios que has estado haciendo. Exacto. Entonces ya ahí estamos viendo. Hice unos cambios locales. ¿Qué pasa Ajá. si borro algo? No, se pierden. ¿Por qué? Porque no los he pasado al carrito de compras. O sea, yo Listo. envié cosas, hice cosas, pero Ujú, no los tengo. Lo pasamos a carrito de compras, la staging area, ¿cierto? Y ya aquí, si yo modifico el número de productos, ya no quiero unos tenis, sino 2 tenis, pues ya sí lo estoy viendo, ok, ujú. inicialmente, y te va a subir el valor ¿por qué vas a pedir 2 tenis? Ah, si yo aplico este descuento me va a quedar en tanto listo. Pero esa es toda la transaccionalidad que voy haciendo, porque ya este archivo sí está dentro del carrito de compras, y ahí sí está pendiente. Entonces, claro, ahí te va a gestionar como el tema de los costos, de los impuestos, de bla, 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 Claro. todo el cuento. ¿Y cuál es el siguiente comando? El git commit. Ok, listo. Entonces, acá sí es muy importante, y es, yo ya tengo los cambios, todos en el archivo. Yo ya en mi carrito de compras sé, estos son los tenis que yo voy a comprar, estos son los que me sueño y valen tanto y yo los quiero comprar. Listo. Entonces, haciendo la analogía con el sitio web, yo digo, listo, lo voy a comprar, le voy a dar ejecutar, o le voy a comprar, o proceed, cualquiera. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a usar el comando git commit y tiene un parámetro importante y es el mensaje. Porque esto es importante porque aquí lo que le estás diciendo es, eh, no sé, haz de cuenta que es como cuando lo vas a comprar y, pero ¿dónde te lo van a mandar? ¿A qué dirección? Es algo así importante y Ujú, este es el commit inicial. Este porque es muy sencillo, ¿cierto? ujú. Inicial. Pero ya acá que le podría decir proyecto de no sé qué y O digo, sea, el mensaje que pones ahí es más descriptivo para saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? exacto, sí, Ok. acá. Entonces, entonces ¿cómo sería? Sería git commit menos m, ¿cierto? Y el nombre entre comillitas. Entonces, ahí, Listo. ¿qué estaría pasando? Yo ya lo tengo comiteado, Ajá. ya procedía a comprar ese producto, yo ya procedía a dejar como en firme esas compras o esas modificaciones. Y volvemos, git status. Y ya nos está diciendo que todavía estamos en la misma rama y que, bueno, perdón, yo no le di al anterior git a los cambios.
Ah, el último cambio que agregaste, si no le dijiste a Git, hey, ya estoy listo para pasarlo al Exacto. carrito. Ok, Vamos a darle otra vez, menos M, y entonces New Changes. listo, buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen para hablar del tiempo para poder ir cerrando. Ya en las próximas sesiones Listo. vamos a ver más el tema de los Git Push, Git Pull, Git Stash, Git Log y todo el tema de GitLab, porque es necesario que cerremos o hagamos un resumen de todo lo que vimos para poder parar aquí y poder subir esto para que quede disponible. Entonces, Y ¿qué vemos cómo vimos, José? solucionar esta warning también. Ajá. ¿Qué vimos, José, entonces? Discutimos todo el tema de Git, para qué El sirve, cómo se usa, conocimiento. sí, pues, quién lo creó. Bueno, también vimos los repositorios, perdón, los comandos más utilizados, discutimos algo de GitHub, los problemas que tiene de capacidad con los agentes. Entonces, la próxima sesión vamos a hacer ya una conexión con GitLab o GitHub. No sé cuál de los dos te guste más. Yo prefería GitLab para mostrar todo el Listo. tema de cómo administrar un proyecto, cómo crear el CI/CD pipeline y montar todo este tema de ciclo continuo, de despliegue continuo, de una aplicación Dummy, porque lo importante aquí es conocer, no vamos allá pues un cohete, vamos a, ir a hacer una aplicación Dummy para poder mostrar las bondades de cómo se utiliza, cómo se conecta Git con GitLab. Entonces, en tus palabras, qué recordaste? ¿Cómo lo resumís? ¿Cómo puede ser esta sesión? Ok, entonces Git nos permite a un equipo o a un o a todo, a todos los humanos tener una funcionalidad en nuestro computador para llevar el rastro de, de los cambios que hacemos en un proyecto, en archivos, y nos permite compartirlo a través de otras plataformas y volverlo mm, público, donde aplique el contexto para que todos puedan compartir ese proyecto o esos archivos y modificarlos. Nos permite esa integralidad. Bueno, buenísimo. Que yo sé que tú ya lo tenías, ya sabías mucho de Git, entonces quisiera saber como que, ¿qué te pareció nuevo? ¿Qué recordaste nuevo que no recordabas de lo que sabías de Git? Mm, no sabía que eran tantos comandos, porque Ah, es que sí son demasiados. ok, Es muy útil reforzar el tema de los directorios porque uno como que lo da por sentado ya, ¿no? Como que dice, bueno, sí, este es el working directory, hago algún cambio, pero ¿qué pasa si lo borro? ¿Qué pasa si lo borro cuando ya estoy en el staging area? O sea, porque son cambios diferentes. ¿Qué pasa si yo le doy un git reset? ¿Qué es lo que va a pasar? Mm, también me parece interesante ver el tema de las ramas y cómo cambió su nombre por una ujú. cosa bonita, pues me parece es interesante. Y que como una herramienta tan sencilla se vuelve tan Tan poderosa y poderosa, tan tan poderosa. útil en el Cómo Git. maneja toda una industria? Sí, sí, pues como una idea tan pequeñita se vuelve tan fuerte y Listo, tan poderosa para listo, tanta gente. perfecto. Bueno, entonces voy a parar la grabación aquí para que Listo, podamos ver dónde queda esto almacenado. claro que sí. A ver, allá miro acá. Tener.